¿Qué tal? ¿Cómo les va? Día 22 de la cuarentena que va a continuar tal cual lo señaló el presidente de la República en una aparición pública con conferencia de prensa abierta además que se esperaba en el país para saber lo que iba a ocurrir. Si bien puede haber algunas excepciones y si bien ha abierto el camino, ha hecho una apertura a gobernadores e intendentes para analizar cada situación en particular, ha sido enfático en sostener la cuarentena con datos, con todo lo que indica lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo y cuáles son las famosas curvas en esos sitios y lo que ocurre en la Argentina. La preocupación que a mí me generó de entrada, que luego el presidente zanjó ante una pregunta, es si no había una ruptura de la cadena de mandos, que es fundamental en toda guerra, en todo conflicto, en toda situación de esta naturaleza, sea una catástrofe, un hecho militar o una pandemia. Cuando él habló de algunas decisiones que podían tomar gobernadores e intendentes. Pero luego él indicó que esas cuestiones iban a ser presentadas al gobierno nacional, quien finalmente iba a decidir si las permite o no. Y eso me parece fundamental. No debe haber una apertura que perturbe las decisiones del comandante de esta cruzada o de quienes están al frente, incluyendo los científicos y los médicos infectólogos especialistas. Ha dicho además el presidente de la República, siguiendo su línea de pensamiento, que en este momento le resta valor al gasto público y algunas pérdidas que podamos tener, que sabemos van a ser enormes en el futuro, y que no va a corregir eso en detrimento de vidas humanas que puede generar o que va a generar, y hay que saber el número concreto, la pandemia. En definitiva, y resumiendo y volviendo al inicio, ratifica el camino al presidente de la República, pide a la población que se mantenga, que sostenga firmemente la cuarentena, se abre algunos pedidos que son necesarios para el sostenimiento, por ejemplo, de la maquinaria del Estado, los automóviles, las gomerías, los talleres mecánicos. Hay algunos aspectos que me gustaría conocer más en profundidad, como el tema si alguien quiere salir o correr o no, que creo que eso no debiera estar abierto, e insisto con esto. En una situación de conflicto, que es lo que a mí en lo personal me ha tocado vivir a través de la carrera profesional en la cobertura de hechos internacionales, las guerras las pierden aquellos que ven rotas sus cadenas de mando. De ninguna manera, me parece, el gobierno y el presidente deben soltar las riendas de la comandancia de esta situación. Si no, ingresaríamos en una anarquía. Y creo que no es lo que está haciendo. Sí hay una apertura, pero finalmente quien decide es el gobierno nacional. Cuarentena, día 22.